nosotros somos el grupo 2 y el grupo 4 y pues vamos a empezar a hablar sobre lo que entendimos y pues lo que analizamos sobre el texto de Goethe. Bueno, en cuanto a la primera parte, en arte y artesanado, pues una de las cosas que pudimos pues, entender era que el arte se diferencia del artesanado porque, bueno, el artesanado, digamos que puede transmitirse fácilmente, digamos, de generación a generación y se ve como favorecido por los avances, digamos, que tecnológicos y variaciones mecánicas. En cambio, el arte tiene como un sentido, un carácter innato, que es lo que distingue a un artista del resto de artistas. En cambio, el artesanado es algo que puede ser fácilmente reproducible. El arte no sería reproducible. O sea, el carácter del arte, la esencia del arte es que es único, que no se puede reproducir. Bueno, pues un poco en cuanto a eso, no estoy segura si en el texto lo decían, pero se puede relacionar un poco con lo que planteaba Walter Benjamin, que una obra de arte pues tiene aura y que precisamente al momento de ser como reproducida en masa, pues pierde, pues no tiene, como que pierde ese aura que es como su sentido, el valor de originalidad que tiene la obra. Entonces pues yo creo que eso es lo que diferencia un poco, digamos, el arte de la artesanía, pues porque la artesanía se puede entender como algo que es producido en masa, pues diferente a lo que, pues, o sea, a la reproductibilidad técnica de la que habla Benjamin, pero aún así es algo que se produce en masa y que por lo tanto se tiene en cuenta más que todo como la técnica y el proceso de creación del artefacto más allá de la contemplación que se le puede dar después. Un poco lo que dicen en el texto es como, hablan de la autenticidad de la obra de arte. A diferencia de la artesanía, la obra de arte tiene autenticidad y es única. Además de esto, la obra de arte tiene un sentido perenne que lo que hace es que simplemente sea una cosa que siempre le esté asombrando a uno y siempre esté cambiando, así sea lo mismo. Mientras que la artesanía no posee esta cualidad y por más linda o lo que sea, nunca, o sea, es una primera impresión que puede ser como si está muy lindo o lo que sea, pero después deja de producir esos sentimientos. Bueno, entonces pues ya un poco como en relación a la segunda parte del texto, que es el diálogo que tienen el defensor del artista y el espectador, pues eso se puede relacionar en el sentido de que el defensor del artista está tratando de como de clasificar al tipo de espectador que puede haber al momento de enfrentarse a una obra de arte. Hay uno pues que dice que es el aficionado, que es como el experto, que es una persona que sabe de arte y que por lo tanto puede como entender un valor agregado que hay dentro de la obra de arte. Yo no sé si esto se podría relacionar un poco con lo que estábamos diciendo sobre la autenticidad de la obra de arte, que es pues como su aura, y pues que por lo tanto el arte tiene como que una buena obra de arte va más allá de la fiel imitación de la naturaleza y de la realidad, que era lo que el espectador estaba tratando de defender, que un buen artista lo que tenía que tener era como la técnica y la capacidad de imitar la realidad, que de pronto es un poco lo que ustedes hablaban de la artesanía. Nosotros queremos leer una cita de la segunda parte que dice: el defensor, antes no negamos a la ópera cualquier tipo de verdad. Hemos señalado que no representa verosímilmente lo que imita, pero podemos igualmente negarle una verdad interna que surge del carácter consecuente de una obra de arte. El espectador le responde: si la ópera es buena, da lugar a un pequeño mundo propio en el que todo acontece según unas leyes fijas, que debe ser juzgado por sus propias leyes y requiere ser sentido según sus características. Bueno, pues también queríamos nosotros recalcar que eso lo relacionamos, no estoy muy segura si fue con un texto que leímos al principio del semestre que fue del, no, si era el de Heidegger o no, no era, en alguna parte mencionaban, creo que era Heidegger, que hablaba sobre que la verdad del arte, o sea, que el arte como que contiene su propia verdad, ya que el arte tiene que ser entendida bajo sus propias leyes y bajo sus propios criterios, que no sé si también nuevamente se pueda relacionar un poco con el tema del aura y de la autenticidad de la obra, y que por eso la obra de arte como que contiene su propia verdad, más no una verdad como universal. Y pues sí, pero eso sería como en cuanto al artista, el proceso de creación, pero en cuanto al espectador, pues ya relacionado con la segunda parte, el espectador vulgar, el espectador vulgar, que es como el sí, contrario, es el que
mira el arte como un objeto. Entonces ahí se puede relacionar con lo del objeto o con el arte reproducible que se termina convirtiendo en artesanía. En cambio el otro tipo de espectador que no, es que el aficionado, ese sí pues ve el arte como arte, o sea, y se pierde en el tiempo, se pierde, o sea, genera, o sea, es el que el arte causa en él como una sensación de la temporalidad, de sí, la experiencia estética, ¿no? Sí. O sea, como cambiar, no sé. Sí, es un poco como lo que dicen de la ópera, y es como el espectador aficionado es el que va a la obra de ópera y puede volver y siempre va a tener una sensación distinta Distinto, sí. porque lo permite, mientras que el otro es el que va, la ve y se queda con lo que vio. Con lo que vio, sí. No cambia de diferencia. Sí, pues eso también nos llamó la atención, ¿no? Como que el hecho de que el diálogo inicie es hablando como de la ópera, pues que también es un arte, pero no empiezan como propiamente hablando de la pintura, a pesar de que terminan hablando de la pintura. En esta última cita que nos interesó, donde dice que, donde el defensor dice sobre la pintura, pero el auténtico aficionado no solo ve la verdad de la imitación, sino la excelencia de la selección y lo ingenioso de la composición, lo supraterrenal de este pequeño mundo del arte. Él siente que debe subir al nivel del artista para disfrutar de la obra. Él siente que debe apartarse de las distracciones de su vida, de vivir con su obra, contemplarla una y otra vez de esa manera, concederse a sí mismo una vida más noble. Entonces es también como ver que es como se encarga de relacionar como las artes en general y ver cómo estas tienen como tienen un punto de convergencia al momento de entender que el modo, pues como la forma, la parte, las características formales y la parte representacional de la obra va mucho más allá como de la representación en sí, sino del contenido y lo que el espectador puede tomar y adquirir de la obra misma.